Bueno. ¿Qué? Oye, que yo me lo digo en la charla. Bienvenidos a la charla de introducción a programación orientada a objetos. Ya empezamos, ¿no? Bueno, yo soy Manuel Martínez y él es Juan Miguel Hernández Arquero, así que vamos a empezar con la charla. Supongo que tenemos todos mucho que hacer en esta época. Por cierto, muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Está por la pantalla. Pues lo primero que vamos a hacer es definir los objetivos de la charla, hacer una pequeña introducción y meternos ya en materia con los conceptos básicos, características de la programación orientada a objetos, conceptos necesarios de C#, porque vamos a hacer un pequeño ejemplo en C#. ¿Vale? ¿Todo claro? Objetivo de la charla: adquirir unos conocimientos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Pues es muy importante que al menos un ingeniero salga de la carrera teniendo unos conceptos básicos de lo que es. Todos tenemos después, aunque después el objetivo es porque nosotros nos pongamos a estudiar un poco y aprendamos un poco más, vayamos evolucionando, pero que un ingeniero salga con unos conocimientos básicos. Pues, además de estudiar la filosofía, como ya hemos dicho, y resolver dudas para los que están empezando. Pues como alguien me había dicho por ahí que estaba empezando, que había tocado un poquillo. ¿No? O sí. Yo creo que alguien había escuchado que me había dicho que había tocado un poquito. Te lo he inventado, Bueno. Manuel. Que te lo he inventado. Vale, me lo invento. No, había escuchado, alguien me lo había dicho, ahora me saldré a salir. Bueno. Los principales objetivos de la programación orientada a objetos. Pues aumentar la abstracción de los programas para una mejor comprensión. Todos tenemos claro que si podemos obviar ciertas cositas más pequeñas, de más bajo nivel, podremos comprender más o mejor el global de todo el problema, ¿no? Si no tenemos que empezar con las pequeñas rutinas y cosas así, sino que podemos subir un poco de nivel y empezar a plantearnos desde ahí, ¿no? Todos tendremos una idea mejor del problema. Modularización de componentes es otra idea. La modularización ayuda a reducir la redundancia de código, por supuesto, porque vamos a reaprovechar esos componentes, ¿no? Lo vamos a utilizar en distintos programas y demás. Vamos a reducir los tiempos de implementación, por ese objetivo de reducir el código y de, o sea, es una consecuencia, y aumentar la fiabilidad mediante la reutilización de componentes. Hemos dicho que uno de los principales objetivos de la programación orientada a objetos es la reutilización. Además, la filosofía está muy enfocada a eso. Bueno, definición de la programación orientada a objetos. No se pretende que se entienda la primera, por supuesto, es un poco tocho esta definición, aunque es buena, y cuando hayamos terminado la charla esperemos que se entienda qué es exactamente lo que pone ahí. De todas maneras, si queréis la leemos, porque dice la programación orientada a objetos, en inglés OOP, es un paradigma de programación que define los programas en términos de clases de objetos. Recordad esto, clases de objetos. Objetos que son entidades que combinan estados, es decir, datos, ya nos dando una pista, comportamiento. Estos son los procedimientos o métodos. Identidad propia del objeto que lo diferencia del resto. El objeto Juanmi, el objeto Manuel, nos diferenciamos por nuestro nombre, básicamente lo que viene a decir. La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos objetos que colaboran entre ellos para realizar tareas. Ahora veremos en qué se traduce todo esto. Lo primero, clase, concepto básico. No sé si lo has dicho, pero está pendiente portátil, pero si en el momento que no queréis con algo, preguntadlo de momento, porque todo es algo que tiene unas cosas encima de otras, y en el momento que no queréis con una cosa, lo queréis descolgar al final. Sí, ya que nos vayáis parando, ¿vale? Que esto no es en plan, nosotros venimos aquí a dar clases, nosotros venís, preguntáis y dais por culo. Es más, que nos paréis 20 veces, si no entendéis una cosa, pues lo voy a preguntar otra vez, que no hay problema. Bueno, una clase es un tipo de datos con una serie de características denominadas atributos, unos comportamientos definidos mediante métodos y en un símil a C ahí nos pone variables, atributos, funciones, métodos. ¿Qué quiere decir esto? Pues una clase es como un molde.
Nosotros hacemos un pastel, cuando nos podemos hacer un pastel, cogemos un molde. ¿Echamos siempre la misma cantidad de ingredientes? ¿No? Esos serían esas características del pastel, que son pues, la cantidad de ingredientes que lleva una cosa, que lleva de otra, serían nuestros atributos. Esos, después lo que podemos hacer con el pastel, comérnoslo, básicamente. Esos serían los métodos del pastel. Puede parecer un poco raro ahora, pero sí tiene una lógica. Una persona, que es el ejemplo que va a venir ahora, creo que venía así de transparente, no me acuerdo. Ahí está. El ejemplo, vamos a poner la persona. Vamos a poner un momento atrás que venía una correspondencia con C y no me ha dado tiempo de verlo. Ah, perdón, sí. Sí. Variables, atributos, realmente no os fijéis demasiado. Ya meternos nota porque después te lo colgamos, ¿vale? Ah, vale, Sí, de lo- otra manera, sí. Bueno, que sí, que si quieres tomar, yo mismo sí le he puesto, por ejemplo, tomar nota para mantener la atención. Bueno, variables, atributos. Esa sí podemos decir que es más o menos lo mismo, pero funciones, métodos no. Porque una función en C no está asociada a una clase. O sea, eso es muy importante. Ahora nosotros los atributos y los métodos están de una forma indivisible, están ligados a nuestra clase. Nuestra clase tiene esas cosas, no tiene por qué tener atributos o lo que sea, pero efectivamente cuando nosotros construimos un método está asociado a esa clase. Fijaos, ahora... Lo que voy a venir a decir es que, como se verá después, que te dan un poquillo, cuando tú tienes los atributos y las clases forman una especie de unidad indivisible, de manera que los métodos solo pueden afectar a la verdad de los atributos. Y como hablaremos a continuación, al crear tú una copia de la clase en un objeto, una materialización, los atributos que tú ejerzas o que tú ejecutes, los métodos, afectarán solo a la palabra de esa clase en concreto o de ese objeto, ¿vale? Bueno, voy a poner un ejemplillo, incluso antes que este. Bueno, supongo que la mayoría habéis programado en C. Ya sé que es una mala costumbre, pero voy a poner un poco un ejemplo en C. Nosotros cuando creamos un programa, nosotros cuando dividimos nuestros puntos H, ¿no? Nosotros lo hacemos con una idea, pues de que tengan una agrupación lógica, ¿no? O sea, no ponemos, yo qué sé, no sé, cosas que se dedican a mostrar por pantalla, no la ponemos a lo mejor con las cosas que están, yo qué sé, a más bajo nivel, que es para perrear pues con multiplicaciones, con números, yo qué sé, con operaciones varias, ¿no? O sea, nosotros lo ponemos con una serie de... ¿cómo decirlo? Con un criterio. Con un criterio, exactamente. Muchas gracias. Pues bueno, pues la programación orientada a objetos nos da un criterio para hacer esas divisiones. Las divisiones son esas... nuestra división nos va a dar como resultado la clase. Las clases van a estar divididas en atributos y en métodos. Los atributos, pues como ya hemos dicho, color de pelo. Cada persona pues está definida por una serie de atributos. El color de pelo, color de ojos, altura, peso. Y los métodos van a ser las cosas que puede hacer esa persona. Hablar, comer, beber, andar, correr, ¿no? Y otras cosas, respirar, ¿no? Y como... Son muchísimas cosas, pero siempre cosas que van a poder hacer todas las personas. O sea, cuando nosotros definamos, con los atributos vamos a poder definir a distintas personas, no solo a una, a distintas personas, y con los métodos vamos a poder definir lo que hacen todas las personas. Como mínimo, pues todas las personas pueden andar, ¿no? Bueno, las personas normalmente pueden andar, ¿no? O se desplazan al menos. Ahora, concepto básico. ¿Qué es un objeto? Un objeto es la materialización de esa clase. O sea, nosotros hasta ahora teníamos el molde de nuestro pastel. Teníamos esa idea de lo que una persona es y de lo que una persona puede hacer. Pero una idea no es un objeto todavía. Primero tiene que materializarse. ¿No? Sí, perdón. Tenemos como los ingredientes, ¿no?
Exactamente, nosotros, digamos, pues hasta ahora teníamos la idea y nuestra instanciación sería como meter el pastel en el horno y empezar a... ¿Tú te refieres a que la clase son ingredientes y el pastel es el objeto? No, en este caso, la clase es la idea que tú tienes. Por ejemplo, cuando tú tienes el concepto... Sí, la receta, perdón. En ese caso. Digo, mira, cuando tú tienes el concepto de un pastel, ¿vale? Tú sabes que es dulce, que tiene un determinado ingrediente, que tiene un determinado sabor, que se unía tanto tiempo. Entonces, un objeto sería de pasar de la idea a la materia. Es decir, de con tu idea de pastel, tú haces un pastel. Eso es el objeto, esa es la clase. Exactamente. Nosotros podemos echarle más o menos cantidad de azúcar, más o menos cantidad de levadura. Entonces los ingredientes podrían ser una serie de atributos, quizás a lo mejor. En un pastel los ingredientes, también el tamaño podría ser un atributo. Puede ser. El atributo no es ni más ni menos que una característica. Es que los ejemplos, como todos, no siempre cuadran a la perfección, ¿eh? O sea, el ejemplo del pastel y de la receta del pastel, pues no tiene por qué cuadrar exactamente, ¿eh? Y dice, bueno, pues un objeto es la materialización. O sea, nosotros metemos nuestro pastel en el horno y cuando sale ya tenemos nuestro objeto, lo que nosotros queríamos obtener con ese... O sea, hasta ahora lo que teníamos era una idea antes de meterlo y cuando ha salido ya tenemos nuestro pastel que lo podemos cortar para comérnoslo y podemos saborearlo comprobando las características que tiene, ¿no? O sea, si sabe más dulce o menos dulce y cosas así, ¿no? Sí. Y aquí, pues lo que veníamos a decir, una clase es una plantilla con la cual se crean objetos. Podemos crear objetos que pueden ser un pastel de chocolate o uno de vainilla, ¿eh? Y por supuesto, ahora un pequeño apunte: los objetos son las unidades atómicas de los programas. En programación orientada a objetos, nuestros programas van a estar divididos en objetos, siempre. O sea, nosotros vamos a tener, pues en el objeto persona tendremos el objeto brazo o el objeto pierna, cosas así, ¿no? Una puntualización es esto. Sí. Eso en teoría, luego en la práctica no es así, ¿vale? En la práctica siempre hay los tipos básicos a partir de los que luego puedes construir las demás cosas. Es decir, los enteros, las cadenas, los caracteres y todas esas cosas son esos tipos básicos de los lenguajes de programación. Luego hay también lenguajes de programación orientados a objetos que son puros y que es todo a base de clases, pero ahora mismo mantener en mente que no estamos fijándonos en ningún tipo de lenguaje de programación ni nada, estamos hablando simplemente de lo que es la parte teórica, ¿vale? Claro. Como todo, incluso las filosofías estas no son perfectas, siempre tienen alguna excepción, la excepción confirma la regla, ¿no? Ahora, nuestro ejemplo. Pues mi sobrina va a servirnos de ejemplo, y dice: un objeto de persona Alba, o sea, un objeto de persona, Alba es una persona, se crea, se instancia. Yo había puesto nace, pero Juanmi, por ejemplo, opinó, nace no, porque eso a lo mejor podía implicar que esa persona va a ir creciendo. Una persona con el tiempo pues, va a variar las cosas que puede hacer y las que no puede hacer. En este caso no, un objeto, digamos que el objeto persona siempre puede hacer lo mismo. Ahí nos podríamos ir a definir algo más abajo, voy a adelantar un poco, y definir el objeto niña. Pues bueno, nuestro objeto persona ocupa espacio en el mundo, es decir, nuestros atributos ocupan espacio en el mundo. Nuestra niña empieza a ocupar espacio en memoria, ¿vale? Realiza unas ciertas funciones como respirar o comer. Es decir, si no todos tenemos claro, pues que nosotros, vale, antes de nacer ya teníamos nuestras funciones, ¿no? Pero digamos que vamos a fijarnos como que a partir de ese momento nuestra niña empezase a existir desde cero, ¿no? Sin embarazo ni nada, desde cero. En ese momento empieza a respirar, empieza a comer, empieza a llorar, y por supuesto ya viene con una serie de características definidas. Tiene los ojos marrones, es rubia, mide 80 centímetros, pesa 3,2 kilos, o sea, esas son las características que definen nuestra niña, y con esas características podríamos definir a muchas otras niñas, ¿no? Y niños. Una persona no tiene...
Perdón, si no me lo decís y lo tapo, no me doy cuenta que esto son un poquillo justillas. Bueno, referencia. Esto, si no se entiende bien ahora, os aseguro que es una cosa muy sencilla, ¿eh? Es una cosa súper sencilla. Bueno, ¿habéis dicho algo? No. Vale. Mismo José Presidente. ¿No lo veis bien? Nada. Ah, perdona. Siéntate donde yo y un solo. Nada. Un segundo. Se enchufa bien. Y vamos a poner la pantalla más tumbada. Lo siento, que teníais que haberlo dicho antes, que... Ahí enfrente. Perdonadme. Bueno, venga. Entonces, una referencia contiene solo la dirección de memoria en la que el objeto se encuentra almacenado. Nosotros tenemos claro que lo que vamos a construir es un programa. Y después de todo el rollo que os hemos metido de forma teórica, tenía que venir algo práctico. Es decir, esto es algo práctico. Nosotros, con Alba, estábamos designando también una zona de memoria. Esa era nuestra referencia. Y tiene similitud con los punteros de C. Todos los ejemplos que se pongan de C y tal, hay que cogerlos con pinzas. Entonces, nosotros si decimos Pepe igual a Juan, eso lo pondríamos en las comparaciones para ver si son, o sea, si apuntan al mismo objeto, o sea, básicamente si son la misma persona. A lo mejor Pepe utiliza otro nombre que es Juan. A los amigos le dice que se llama Juan, para que nos entendamos. Y después, esto es cuando Juan dice, ostras, pues le voy a decir a este amigo mío que me llamo Juan. Y entonces ese hombre que se cree que Pepe es Juan. Le estamos asignando esa zona de memoria, o sea, no estamos copiando los valores, para que nos entendamos, no estamos copiando sus valores, sino le estamos diciendo que apunte a él, y parece que lo de apuntar también suena mal. Más que, ¿tú qué opinas de suena mal? Bueno. Cualquier relación con programación estructurada puede llevar a prompts. O sea que coger con pinzas cuando pongamos un ejemplo de ese tipo. Conceptos básicos, paso de mensaje. ¿Cómo se comunican los objetos? ¿Cómo se comunica una persona con otra? Pues le pasa mensajes. Le dice... O sea, con esa... Llega el cliente a la tienda y le dice al tendero, tendero, ponme 1 kilo de patatas, ¿no? Y el tendero se lo pone. Pues eso es básicamente lo que hacemos. A nosotros le damos, esa es la forma de dar órdenes. Esa es nuestra forma de que un objeto le dé una orden a otro objeto. Es eso, es el paso de mensajes. Y esta relación se llama clientela. Esto es muy teórico. Después veremos, porque simplemente eso, nosotros ponemos, como hemos puesto aquí, bueno, fijaos que antes hemos hablado de... rápido. Se trata básicamente de yo, como persona Juanmi, objeto de la clase persona Juanmi, tengo una referencia al objeto de la clase persona Manolo, y si quiero que Manolo me dé el agua, digo, Juanmi, punto, dice, Manolo, dame el agua. Y Manolo le da el agua. Manolo, punto, dame el agua. Fijaros. Simplemente utilizo mi referencia para hacer referencia a él, pasarle un mensaje y ejecutar uno de los comportamientos a los que yo puedo hacer. Bueno, como él bien ha dicho, el paso de mensaje se efectúa mediante el uso de llamadas a referencia. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos que Alba hable, ¿no? Pues utiliza, o sea, bueno, fijaros que primero tenemos que instanciar a nuestra persona. Esto es el momento en el que Alba nace, en el que Alba se crea, en el que Alba empieza a existir. Y fijaros que ponemos persona Alba, o sea, Alba ¿de qué clase es? Persona, ¿no? Empieza a existir, este new nos da mucha pista, empieza a existir. Y persona es un método que después veremos, ¿vale? Memorizarlo porque después veremos ese método. Entonces, Alba.dice y lo que le vamos a decir que diga hola. Imaginaros que si Alba es un programa, Alba escribirá, por ejemplo, escribirá por pantalla hola, ¿no? ¿Entendemos? O sea, esto es un... hola va a ser el parámetro. O
Supongo que esos conceptos, pues, conceptos de parámetros y eso lo tenemos todos, ¿no? Después, aquí ya viene lo chulo de la programación orientada a objetos, la encapsulación y la ocultación de la información. En una clase no debe haber acceso directo a todos los atributos y métodos del objeto, sino que el acceso se realiza a través de ciertos métodos de visibilidad pública. Y otra cosa, la diferenciación entre funcionalidad que la clase ofrece al mundo externo a través de su interfaz, métodos y atributos públicos. O sea, ahora lo vamos a ver. Y la funcionalidad interna, métodos y atributos privados. Es decir, como todos comprenderéis, yo como objeto, como objeto de la clase persona, yo como objeto de la clase persona, pues habrá una serie de cosas que me podáis decir. Me podréis decir que hable con vosotros o cosas así. Pero no me vais a decir que respire, ¿no? Eso es algo que yo hago automáticamente. Eso, bueno, lo de automáticamente también puede llevar a error. Eso es algo que yo hago interiormente. Nadie me puede decir desde fuera, respira. Entonces ya nos va a dar esto una pista, lo que viene ahora, de que los métodos que nosotros vamos a poder ejecutar, pues se van a poder ejecutar bueno, vamos a decir. No son métodos, en general todo. Bueno, las cosas que son solo para uso interno de la clase, es decir, yo solamente tengo mis cosas privadas que vosotros no tenéis porque enteraros y yo soy el único que tiene acceso a ellas. Existen las cosas que yo quiero compartir conmigo y con los que están relacionados conmigo, que son las protegidas, y luego están las cosas que todo el mundo puede ver de mí y de las que todo el mundo me puede decir. O sea, como él ha dicho, vosotros podéis decirme, habla conmigo, pero vosotros no controláis, por ejemplo, mi respiración o mi digestión. O... El ejemplo que pusiste era muy bueno. Mi cara, ¿veis? El ejemplo que pusisteis vosotros, esa que puso Juan Miguel, era muy bueno. Una persona se come un bollo. Eso tú le puedes decir a alguien, cómete el bollo. Coge y se lo come, ¿no? Pero tú puedes decirle que empiece a digerir el bollo. No, eso es algo, ese método. Es que voy a poner el ejemplo con métodos porque claramente el método es una cosa que se ve mucho, ¿no? O sea, en el ejemplo se ve mucho. O sea, nosotros nos comemos el bollo y dentro de ese método comer va a haber una llamada al método digerir. O sea, es decir, pero ese digerir no lo puedo ejecutar directamente. ¿Comprendéis? No se puede llamar podéis decirme a mí que me coma algo, pero no podéis controlar mi digestión. La digestión es una cosa que solamente yo puedo hacer. Y de igual manera, por ejemplo, si estamos hablando de cuentas bancarias, es posible que acá vosotros veáis mi número de cuenta, pero mi contraseña para acceder a ella solo la sé yo. ¿Entendéis? Son todo, como veis, tiene todo muchas referencias a cosas que tú puedas ver en el mundo real y que puedas palpar. De esa manera que hace que sea un poco más intuitivo. Muy bien. Y ahora tenemos un ejemplo que está chulo, No voy a decir la pipa, tú solo. Venga, así. A mí me ha gustado mucho, se me ocurre a mí, uno de los objetos que persigue la programación de objetos, programación orientada a objetos, es la obtención de código reutilizable. Nosotros tenemos claro que cuando yo, por ejemplo, programo un brazo, el objeto brazo, nosotros le vamos a decir que mueva el brazo, ¿no? Ese mover el brazo pues llamará a otros métodos, por ejemplo, como contraer el músculo. Ese contraer el músculo no va a servir solo para el brazo, nos servirá también para el objeto pierna, ¿no? Pues tendremos una clase por ahí debajo que será los movimientos de los músculos, que será la clase músculo, y podremos heredarla y todo esto. O sea, nosotros tenemos los movimientos de los... Mejor dicho, nosotros tendremos los brazos y las piernas son extremidades, pues tendrán muchas cosas en común. O sea, entonces, de la clase extremidad, que esto es un poco de adelantamiento, podremos dar clases como brazo y clases como pierna. No adelante. Vale, así. Para ello debe crearse un código genérico aplicable a tantas soluciones como sea posible. O sea, nosotros crearemos el método contraer músculo para tantas clases como sea posible, ¿no? La clave para la creación de código reutilizable reside en la abstracción. O
O sea, nosotros, por ejemplo, como estáis viendo, nosotros nos abstraemos. Simplemente considerar el brazo como un objeto, como una entidad, ya es una abstracción. Ya a partir del momento en el que nosotros tengamos creado el objeto brazo, ya no tendremos en teoría que retocar nada, ni nada de eso, o sea, nos servirá siempre. Y podremos utilizarlo tanto para el brazo derecho como para el brazo izquierdo. ¿No? Nosotros nos hemos abstraído. A partir de ese momento ya nos da igual qué tipo de brazo sea, ¿no? Ahí salía un poquito. Sí, la idea básica es, tú, por ejemplo, siguiendo con los brazos y las piernas y demás cosas, parte del cuerpo, cuando tú estás pensando en cómo implementar la clase, no el objeto, la clase brazo, tú piensas en un brazo, ¿vale? Un brazo, como lo he dicho, tiene la capacidad de contraer los músculos. Al mismo tiempo, las piernas también se pueden doblar, ¿vale? Entonces tú dices, tengo que escribir, cuando voy a escribir la clase brazo y la clase pierna, tengo que volver a escribir una cosa que es siempre lo mismo. Es decir, tú doblas la mano y doblas la pierna, pero al fin y al cabo doblar algo. ¿Entendéis por dónde voy? En ese caso, tú entonces puedes decir, la abstracción consiste en decir, vamos a establecer una jerarquía de tal manera que yo pueda descubrir comportamientos y características comunes para yo poder subirme un nivel y decir, bueno, ¿qué tienen en común un brazo y una pierna? Porque los dos son extremidades, ¿no? Y las extremidades se doblan. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener en un nivel superior una clase que se llamara extremidad, en la que decimos doblarse, ¿vale? Como un comportamiento, en este caso como un comportamiento de un método de la clase extremidad, que automáticamente al heredar brazo y pierna son extremidades, heredan de ellas y el comportamiento ya está en estos dos, sin tener que escribirlo. ¿Comprendéis? Es la que da mejor que a mí, Corresponde con la... Si habéis visto, él como la relación es una. Es decir, un brazo y una pierna son extremidades. Y esa clase se define dentro de la propia clase. No sé si Claro, no, es como... el objeto ese tú lo defines aparte, ¿vale? Entonces tú puedes, por ejemplo, crear una clase muy genérica, como si es extremidad, y luego en las subclases automáticamente le dan toda la funcionalidad de los comportamientos que tú quieras también, porque para eso está el ocultamiento de información, y le dan todas las capacidades que tú hayas definido en esa subclase y podrán utilizarla sin que tú tengas que calcular. ¿Entiendes? Sí. De todas maneras, en el ejemplo viene Sí, sí. Un ejemplo muy socorrido para explicar lo que es la herencia es considerar en vez de parte del cuerpo vehículos. Uno puede decir un vehículo se desplaza, un vehículo frena, pero hay muchísimas clases de vehículos. Tenemos tanques, tenemos motos, tenemos coches, camiones... Habla más fuerte para que se escuche bien en el... Que un ejemplo muy socorrido es el de los vehículos, para explicar lo que es la herencia. Claro. Porque podemos tener todos los vehículos, tienen operaciones comunes como acelerar, frenar, muchos de ellos también tienen el cambio de marcha, el cambio de dirección. Y sin embargo hay vehículos tan distintos o tan dispares como motocicletas, tanques, camiones, coches, rancheras, una infinidad de vehículos. Entonces se puede definir lo que sería la clase base, vehículo, con esas operaciones, frenar, acelerar, etc. Y luego después ya cada una de las otras que serían coche, camión, motocicleta, heredarían de la que sería vehículo. Claro. Yo creo que ya se va entendiendo. De todas maneras, ahora tenemos el ejemplo. el 8x6 con él. Ah, bueno, espera un momento. Vamos a ir a la... Dale a También tenemos... bueno, como bien han dicho ellos, la funcionalidad se puede extender. O sea, de la clase vehículo podremos extender la funcionalidad, o mejor dicho, vamos a ir al revés. De nuestra clase coche podremos extender la funcionalidad a la clase vehículo, porque muchas de las cosas que hace el coche las va a hacer un vehículo genéricamente. Bueno, el coche tiene la funcionalidad. Bueno, lo iba a decir bien y lo he dicho que no. Y bueno, ahora lo voy a explicar con el ejemplo, los tipos de herencia simple y múltiple, ¿vale? Bueno, una clase derivada hereda a todos los miembros de la clase base y puede acceder a los miembros
públicos y protegidos. Es decir, esos son los públicos, o sea, los métodos públicos los va a poder utilizar, o sea, los vas a poder utilizar desde otra clase, y los vas a, o sea, desde otra clase, sea cual sea, ¿no? Tanto internamente también, ¿no? Y también los vas a poder utilizar por las clases que heredan, o sea, como hemos dicho, de la clase vehículo se hereda, por ejemplo, acelerar a la clase coche, ¿no? Todos los vehículos aceleran, ¿vale? Pero, por ejemplo, habrá alguna cosa que puedan hacer los vehículos, ¿no? Que a lo mejor algunos de ahora, bueno, lo del private lo vamos a ver ahora, porque el ejemplo que hemos puesto se va a ver muy claro. O sea, ya lo habéis visto, los hijos, o sea, digamos, estas clases hijas no tienen acceso a los métodos y atributos privados. Bueno, primero, para que veamos el esquema. Básicamente, recapitulando, todo lo que sea público lo puede hacer la clase derivada. Todo lo que sea protegido, hasta un nivel por debajo. ¿Vale? O sea, lo público siempre se propaga hasta el final, tú puedes hacer tu jerarquía, que siempre la va a ir bajando. Lo protegido solamente es por la clase en sí y por los que deriven de ella directamente. Y lo privado se queda siempre arriba, nunca baja, ¿vale? A ver, ahora, este es el esquema que vamos a seguir ahora, porque este ejemplo... ¿Sí? Otra clase puede llamar a clase persona, por ejemplo, clase vehículo, llama a Juanmi, le dice súbete. Vamos a ver. Súbete tiene que siempre ser y cuando tú tengas una referencia en el objeto, por la clase. Cuando te defines la clase, defines la referencia y lo que contiene. Si tú tienes una referencia a la persona, puedes llamar puedes pasarle mensaje a la persona. Ese es el objetivo de la referencia. ¿Vale? ¿Vas por ahí tu pregunta? Bueno, ahora mira, yo creo que se va a ver ahora. Bueno, sí. No sé si él se refiere a eso, pero que si, por ejemplo, lo que es público puede utilizarse entre varias clases. No sí, solo, siempre y cuando tú tengas una referencia a una u otra. Claro, o sea, nosotros la instanciamos y a partir de ese momento podemos usar esa otra clase, ¿vale? O sea, en ese momento... No, pero si tú tienes... No, es por si la referencia. Vale. Tú no tienes que... Bueno, si tú la tienes referenciada, puedes usarla, ¿vale? Siempre podrás utilizar los métodos... O sea, por ejemplo, de una clase a otra podrás utilizar los métodos públicos, para que nos entendamos. Ahora se va a ver, ¿vale? Sí, lo que sería el conductor. Sí, la relación entre vehículo y persona sería conductor. Esa es la referencia que podría unirlo. Entonces, tú en cada clase tienes clase vehículo, tú tienes tu persona conductor. Yo tengo la clase vector de puñado de números. Tengo dos clases. Vale. ¿Esas dos clases pueden llamar a la clase sumar y que la sume? No, porque sumar no sería una clase. No, pero sí, sí, llamar a sumador. Una clase en principio puede ser lo que tú quieras. Bueno, pero, a ver. Vale, pero escúchame. La idea es, tú tienes dos vectores y quieres sumarlos, ¿vale? Entonces, en vez de coger, tú piensas desde el punto de vista de referencias cómo tendrías que hacerlo. Pon el ejemplo concatenar. Tú tienes un poco raro. El vector 1, el vector 2 y el sumar. ¿Vale? Tú lo llamas. Y tú ahora quieres sumarla. ¿Tú cómo lo harías? ¿O cómo estás pensando tú en hacerlo? Que una clase llamara a sumar, o sea, que ambas clases llamaran a sumar. Es decir, así y así, ¿no? Básicamente. Entonces tú tienes en cuenta que tú dirías suma, pero también a su vez tú dices suma, pero tú no tienes ninguna constancia de la existencia de esto. Tú no tienes referencia a eso, tú no sabes dónde está, tú no sabes ni que existe. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. De esa forma, para tú poder usar sumar de esa forma, tendrías que hacerlo así. Tú no puedes pasar mensajes a algo a lo que tú no tengas una referencia. En este caso, sería mucho más fácil para ti sumar si lo hicieras al revés. A la clase suma le añades dos referencias a dos vectores diferentes y te lo suma. ¿Me entiendes? Es un concepto muy cercano al de la puntera. De todas maneras, una cosa apunté. Nuestro vector sería de por sí una clase, porque ese vector va a tener una serie de atributos y va a tener una serie de métodos, por ejemplo, sumar.
Nosotros tenemos dos vectores, y podrías escribir una llamada de un vector. Pero para que vamos a suma- hacerlo como me estás preguntando. ¿Vale? Sería así. No, yo lo que iba a decir, que yo creo que es lo que iba a decir también, que también se podría hacer en la clase, por ejemplo, V1, podría llamar método sumar y pasarle de parámetro o paso de mensaje vector. Sí, está claro. Tal y como lo has preguntado tú, realmente nos estaríamos saliendo un poco de la filosofía de la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque una suma de por sí, hombre, por sí tiene unas características, como ya hemos dicho, es un tipo de operación, ¿no? Que tiene unas características y tiene, pues tiene un método, ¿no? Sumar es eso, una acción, ¿vale? Claro. Entonces, como criterio así un poco ojímetro que te vamos a dar para tú elegir clases, las clases son sustantivos y los métodos son verbos, ¿vale? Entonces podríamos tener, por ejemplo, v1 punto suma. Suma es un método de la clase vector y v1 es el objeto, es la referencia, bueno, se llama bien la referencia, ¿no? Y a él le pasamos, para que se sume a él, pues yo qué sé, no le podríamos pasar, tenemos que pasarle por los... ¿Le ponemos V2? Sí. Que yo lo había pensado así de un principio, ¿no? Entonces, V1 suma V2. ¿Qué haría este método? Pues sumar los dos vectores, sumar los valores de los dos vectores. A V1 le está diciendo súmate V2, ¿vale? Entonces él ya internamente ya sabe cómo tiene que hacerlo, ¿vale? Apenas que no sabe lo que estamos haciendo aviso en el Y V1 hemos dicho que sería un objeto de la clase vector. Sí. Exactamente, sería nuestra La instancia. idea está en que tú, las clases son... No hay nada que te impida hacer esto, ¿vale? Tú puedes hacer tu clase sumada con un solo método que es sumar. En ese sentido, te lo he hecho así para que tú sigas tu ejemplo, ¿vale? Aunque no sea todo lo correcto de día. La idea es, tú tienes que... Es un poco más una cuestión de intuición, por eso digo que dices más o menos esta regla para empezar, pues viene bien, a medida de la clase. La idea es que la funcionalidad que vaya dentro de una clase tenga sentido y coherencia con la clase en sí, ¿vale? Es decir, no tiene ningún sentido que una clase persona tenga un método que sea piat. No es que no viene al caso. ¿Me entiendes? En este caso, pues la puedes poner la suma porque obviamente suma por sí sola no tiene entidad. Entonces, suponiendo que V1 no perteneciera a la misma clase de V2, V2 podría llamar a suma. Si V2 tiene un método suma, No, no lo tiene. vale. Entonces, tú quieres llamar a suma de V2, ¿no? Son V1 y V2 no son la misma clase. Uno es persona y el otro es camión. Pueden Vale, llamar bueno, a suma. tomamos en parte que tú no puedes sumar, tú cuando defines el método vas a definir qué es lo que puede entrar. Es como una función, ¿vale? O sea, partimos de esa base. Entonces tú dices, desde V2 quieres llamar a la suma de V1, ¿no? Entonces, tú dentro de V2, tú dices, quiero sumar, pero yo en mí mismo no puedo sumar. Entonces, ¿qué hago? Le digo a alguien que si pueda que lo haga. ¿Cómo lo hago? Con una referencia. Si yo dentro de V2 como clase pongo las llaves por poner algo, ¿vale? Que simplemente... Si yo tengo una referencia a V1, yo puedo decir perfectamente V1.sumar, siempre y cuando sumar esté dentro de la parte pública, y meterlo ¿verdad? De esta manera, de V2 estoy sumando con V1. ¿Entiendes? ¿Vale? La referencia que habéis dicho que se definen dentro de la clase o dentro del objeto. Las referencias se definen dentro de la clase. La clase es la definición. El objeto es que un objeto es un objeto. Es que Sí, nosotros definimos un coche, pero la definición claramente no es un objeto, es una definición, es nuestra idea. ¿Cómo? Que expliques el dis, Sí, a ver, es que el problema está en que estamos corriendo mucho y nos estamos saliendo del camino. No está mal, pero ahora salirse un poco del tema tampoco viene mal, ¿eh? Bueno, sí. Yo creo que está bien. Bueno, de todas maneras, voy a seguir con la explicación porque con el ejemplo de ahora yo lo sé a ver. Y me voy a poner a este lado.
Fijaros, tenemos la clase persona, que tiene una determinada funcionalidad, ¿no? De ahí tenemos los informáticos de sistema y los informáticos de gestión. Son personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo digo? Van a heredar toda la funcionalidad de esas personas, ¿no? Fijaros, y aquí tenemos los objetos Juanmi, el objeto Juanmi y el objeto Manuel, ¿no? Ahora, vamos a ver, digamos, un poco una esquelita de qué es lo que pasa con esto, ¿no? Tenemos personas. Una persona dialoga. Eso es algo que va a heredar también el informático, porque el informático dialoga como cualquier otra persona, ¿no? La persona ordena. Imaginaros que ordena sus discos, y para ordenar sus discos se hace unas fichitas, ¿no? Donde sabe dónde tiene una referencia de dónde están y todo eso, pues como sale en la biblioteca. Pero ellos lo hacen con sus papelitos, ¿no? Pero el informático no. El informático tiene que aplicar sus conocimientos, y se hace un programa en condiciones para gestionar esto. Porque además sabe, ¿no?, que el programa va a ser mejor, ¿no? No va a tener tanto mantenimiento. Después, como hemos dicho antes, respirar es algo que está protegido. O sea, desde otra clase no se va a poder llamar. Y efectivamente, el informático respira, lo hereda. Hereda esa funcionalidad. Pero ahora fijaros una cosa. Primero, tiempo libre. El informático tiene mucho trabajo. Y como tiene mucho trabajo, pues no hereda eso, no tiene tiempo libre. O sea, un apunte, ¿habéis visto para qué sirven las clases protegidas? O sea, perdón, los métodos y atributos protegidos, no todo se debe de heredar. No todo. O sea, y sin embargo, con la educación nuestro informático tiene nueva funcionalidad. Porque nuestro informático programa. Como podéis ver, esto pues ya programar no lo he definido, no he dicho que fuese público, ni privado, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, esto ya vamos a suponer que sería público. Pero entendemos que aquí no pasa todo. Entonces, cuando nosotros creemos nuestro objeto informático, podrá hacer estas cosas más las que ha heredado de él. Y a lo mejor, fijaros que ordenar, él tiene su propio método para ordenar. Cuando nosotros llamemos, le digamos al informático que ordene, ¿lo ordenará de la misma forma? No, por supuesto que no, porque él tiene su propio método. ¿Entendemos ahora por dónde va lo de público, protegido y privado? Yo tengo una pregunta. Dime. Si tú haces un objeto de persona, pero no informático, es de magisterio, entonces ese sí tiene tiempo libre. Entonces yo sí quiero que lo heredara de la persona. Pero como informático en realidad no lo heredaba, pues entonces un objeto sí lo hereda y el otro no. A ver, o tengo todo esto se define a que... Bueno, esto yo... es simplemente para el ejemplo, ¿vale? Pero la idea está, o reside en que cuando tú te abstraes, todo se reduce a la abstracción al final, ¿vale? Cuando tú abstraes, está el comportamiento general. Tú dices, puedes hacer, efectivamente, dejarlo privado y que se pierda. ¿Puedo plantear una cosa? Imaginaros que el lugar de persona es un profesional. Y no vamos a decir que los de magisterio se tienen tiempo libre. Tampoco, que no queramos, o sea, después los informáticos tenemos ciertos tópicos y no nos gusta que nos los digan, ¿no? Entonces, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Bien. Entonces, imaginaros el profesional. El profesional, o sea, no hereda, imaginaros que el lugar de informático es profesional. El profesional, en el momento en el que se convierte en profesional, ya no tiene tiempo libre. El arquitecto, por ejemplo, mi hermano, sale a las 9 de la mañana y llega a las 10 de la noche, ya no tiene tiempo libre. ¿Vale? El informático también, porque también tiene mucho trabajo, ¿vale? Vamos a ponerlo así. No sé, me parece que lo habéis comentado antes, pero no me queda bien. La clase persona puede acceder a los métodos públicos de la clase, de la que es una subclase. Por sí sola no. Tiene que tener una referencia a su clase. Ahora,
es siempre hacia abajo, ¿vale? Es decir, yo puedo coger y como siendo informático puedo dialogar, ordenar y respirar, pero siendo persona no puedo programar a no ser que soy informático. Exacto. Se pueden hacer luego cosas, ¿vale? Pero Sí. un apunte, de forma intuitiva, todas las personas no van a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a la transparencia anterior. ¿Por qué no sube? ¿Se queda encasquillado o qué? Ah, vale. No. Se había quedado un poco encasquillado. ¿Vale? Como podéis ver, de la clase persona, pues hemos heredado a la clase informática, o sea, esta clase de informático de globalidad, pues podemos tener, por ejemplo, por medio aquí una clase informático. Después, el informático de sistemas tendría unas atribuciones y el informático de gestión tendría unas atribuciones. Pero nosotros podríamos crear una clase directamente como persona. Todas las personas tienen que ser tituladas superiores, ¿no? Tienen que ser siquiera, o sea, habrá quien no tenga el bachillerato, ¿no? Entonces, no todas las personas van a ser profesionales, ¿comprendemos? No siempre tenemos que ir hacia abajo, no siempre es más, si implementamos una clase de persona es con el objetivo también, pues a lo mejor en algún momento crear un objeto persona. Todos estamos de acuerdo en que todas las personas son animales, ¿no? ¿Vale? Los animales, todos actúan por instinto. Las personas, sin embargo, se supone que no. ¿Vale? En ese sentido, he tenido un ejemplo de una cosa que no se hereda. Entonces, cuando tú escribieras una clase animal, tú pondrías actuar por instinto y sería un método, pero sería, en este caso, privado, porque no queremos que se pase a las personas. ¿Entiendes? Es una cuestión de decisión que tú haces del diseño. No, tú eres eso tú mandas, tú sí, eres. eso me había quedado claro, si yo me refería hacia arriba. No, yo era más por responderle a ella. No, pero es que tú imagínate, la respuesta, tu respuesta, por la que yo he puesto el ejemplo, por la que yo he vuelto aquí atrás, por eso, porque tú imagínate que creas una clase, un objeto persona y un objeto informático. El objeto persona y el objeto informático van a poder dialogar. El ejemplo que he puesto, dialogan. Pepe dialoga con Juan, ¿no? O sea, un objeto persona, es que tú te habías confundido. Realmente tenemos que hablar ya, cuando hablamos en este nivel, cuando ya han sido creados, hablamos de objetos, ¿no? Entonces, yo te digo, ¿cómo te digo? Juan dialoga con Manuel, ¿no? Por ejemplo, sería Pasa Juan... lo siguiente ya, tío, porque estamos quedando mucho. Vale, pero que se ha entendido, yo creo ya, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Juan me pega. Venga. Una misma referencia puede apuntar a objetos de diferentes tipos con una raíz común. Este tipo específico se determina en tiempo de ejecución. Tipado dinámico. Polimorfismo es básicamente que tú eres un informático, pero a ver una persona. Y como tal, puedes comportarte como uno o como otro. Claro. En el tiempo de ejecución te puedes decir, ahora una persona, ahora un informático. Claro. Eso se puede decir sobre la misma... Total, al fin y al cabo, son las referencias que son. Hacer un apunte al final de la cabeza, que ahora lo hagamos. Vale. Y no solo eso, sino que además podría hacer una raíz de personas, un vector de personas, una lista de personas, y tenerlos mezclados de informático, magisterio, informático de gestión, informático de sistemas. Si tú creas todos son personas, un vector, todos dentro del mismo raíz. Si tú creas, por ejemplo, un vector de personas, puedes mezclar dentro todo lo que tú quieras. Si creas un vector de animales, tendrás que de nuevo, puedes meter dentro todos los animales del mundo. De todas las especies, porque todos son animales. Pero no la puedes meter. Claro. Eso también se mete dentro de la... Vale. Pero entonces... Si el informático no hubiera sido definido, no hubiera heredado de persona, no podría incluirse en esa lista de Un personas. informático no una persona. Claro, si hubiésemos creado nuestra clase a partir de, o sea, de cero, si hubiésemos creado nuestra clase informática a partir de cero, vale. Y ahora vamos a poner esto, porque como podéis ver, Juanmi, imagínate que se cambia de carrera, y dice, bueno, pues ahora voy a ser informático de gestión, pues simplemente su referencia. No, era por eso, porque todos los informáticos son personas informáticas.
Vale, habéis visto que... O sea, de todas maneras, por cierto, la nomenclatura superclase, subclase y objetos de las clases, ¿eh? O sea, la superclase es la clase... Ah, es verdad, también había que explicar lo de la herencia simple y la herencia múltiple. Es sencillo. Como podéis ver, aquí tenemos una herencia simple. Porque una herencia simple supone que una clase puede tener varias subclases, pero esta clase no podría tener varias superclases. En C#, por cierto, es así. O sea, en C# solo se permite herencia simple. Y después la herencia múltiple, pues, como es lógico, sería que pudiésemos tener varias superclases. ¿Se entiende? Eso a priori parece un conflicto, ¿vale? Porque tú, imagínate que tú... ¿cómo lo hacemos? En plan a lo burro, ¿vale? Ahora, persona y animal, una persona no es un animal. O mejor, animal y vegetal. Vamos a hacer eso. Se da marcha. Tú tienes los animales se nutren. Tiene un método que es nutrirse. Los vegetales se nutren. Tiene un método que es nutrirse. Son diferentes. Entonces tú dices, ahora, una persona a la vez, un animal y un vegetal. Hereda los dos. Cuando tú llamas a nutrirse, ¿a cuál de los dos te refieres? No tiene ningún mecanismo de distinción. ¿Entendéis por dónde voy? Por eso la herencia múltiple no es una cosa que esté muy de moda. Pero sin embargo, permitiría a una persona hacer fotosíntesis. Por ejemplo. Eso es polimorfismo. Molaría. ¿Qué? Eso sería polimorfismo. Eso es herencia múltiple. El polimorfismo, como hemos dicho, es que tú, como persona, puedes ser persona o animal, o informática. ¿Entiendes? Ahí no es el polimorfismo. Tú, siendo por hecho de ser persona, eres a la vez animal también. Por hecho es informático, a la vez persona y a la vez animal. Y si me sigo subiendo, pues a la vez de informático, animal, persona, un ser pluricelular y ser vivo. Todo eso. Vale. Solamente por ser persona. A ver, ahora, siguiente punto. Sobrecarga. ¿Puede dar algo muy bonito? Vamos a ver. Como ponemos en el ejemplo, yo voy a pasar a la definición. El ejemplo dice, una persona come. Todas las personas comen de la misma forma. O sea, bueno, es decir, vamos a un restaurante chino, comemos con palillos. Vamos a un restaurante, vamos a la tasca de la esquina y comemos con tenedores, con cubiertos, ¿no? Entonces, nosotros siempre llamaríamos al método comer. Pero al llamar al método comer, ¿cómo distinguiríamos? O sea, imaginaos que tenemos dos métodos, ¿no? Comer con palillos, o mejor, o sea, sería, comer con palillos y comer con cubiertos. Pero los dos se llaman de la misma forma, los dos son comer al fin y al cabo, ¿no? Entonces, nosotros le pasamos el parámetro cubiertos y el compilador distingue que lo que está recibiendo cubiertos, entonces tiene que comer con cubiertos. ¿Está recibiendo palillos? Pues come con palillos. O sea, por ejemplo, nosotros escribimos en la entrada Juan come. Fijaros que tenemos dos métodos que es comer, ¿no? Juan comer. Y decimos a continuación, y tenemos aquí a continuación, le pasamos nuestros parámetros. Imaginaros que le pasamos, por ejemplo, 2, que es el número de palillos que le damos. Entonces come con 2 palillos, ¿no? Le pasamos, o sea, entonces se escoge el método que tiene una entrada entero, ¿no? Pero después tenemos otro método, que es comer, que le pasamos cubiertos, en la cadena cubiertos. Entonces nuestro compilador distingue y dice, ahora tengo que comer con cubiertos. No es lo mismo. Voy a coger este método. ¿Se ha entendido? ¿Vamos? Puede parecer de lo mismo, diferentes modelos. No tiene más muerte. Vale. Conceptos necesarios de C#. Constructor y recolector de basura.
¿Vale? ¿El constructor qué es? ¿Os acordáis que al principio de las transparencias, cuando nosotros hacíamos un new, al final tenía un método? Pues ese método está ligado a la clase, de forma que cuando nosotros la instanciamos, le da los valores a sus atributos. Es decir, por ejemplo, en C#, de forma... en C#, de forma normal, o sea, lo normal, además en C# está creado, de por sí está creado. Nosotros, en el mismo momento en el que creamos nuestra clase, se ha creado un método con el mismo nombre que la clase, que lo que va a hacer es inicializar los valores. Por defecto lo va a hacer a nulo, o sea, ¿no? Si son referencias, por ejemplo, lo va a hacer a nulo. Si son cadenas, me parece, o sea, los caracteres, como lo hacían, a nulo, o si son enteros, por ejemplo, a 0. ¿Comprendéis? Todo ese tipo de valores, nulo, 0, todos que no tienen valor, digamos. Un constructor es un método especial que se ejecuta una sola vez por cada instanciación y básicamente tú en él vas a definir, o bien le vas a aplicar valor al atributo, o bien vas a definir acciones que se van a realizar cuando se creen. Tú imagínate, por ejemplo, en este caso, cuando tú creas un vector, tienes que reservar espacio para los huecos, por ejemplo. Tú quieres que un vector de personas te aparezca ahí con las personas metidas. Entonces, modifica el constructor para que cuando se instancie un vector, automáticamente las casillas se rellenen, ¿vale? Tan simple como eso. Y siguiendo el sistema de la sobrecarga, puedes dar tantos constructores como tú quieras, siempre que los parámetros sean diferentes. Si tú no defines ninguno, pues te van a dar uno por defecto que no hace nada. Claro, imaginaros, por ejemplo, también que nosotros, en lugar de que esté inicializado a 0, nuestra niña Alba, le ponemos directamente que esa niña Alba que sea rubia. Y porque todas las niñas que nosotros queremos van a ser rubias, van a medir 80 centímetros y van a pesar 3 kilos 200. Eso es lo que es nuestro constructor. ¿Vale? Sí. Bueno, el recolector de basura. Nosotros no tenemos una forma de liberar esa memoria en C#. No tenemos ninguna instrucción que libere memoria. De esa forma, no tendríamos, o sea, nuestro sistema siempre estaría ocupando memoria, siempre ocuparía más. Para eso, en C# se crea el destructor de basura. El destructor de basura iría buscando zonas que no están referenciadas, o sea, cuando Alba deja de existir, ¿no? Deja de haber, la zona de memoria deja de ser referenciada. Entonces, el recolector de basura va, la localiza y la libera. Y por eso da ciertamente estabilidad, porque muchos errores en programación son por eso, ¿vale? Por precisamente que nos hemos olvidado de... Hemos quitado todos los... Por ejemplo, en C, quitas todos los punteros a una zona de memoria. ¿Qué pasa ahora? Ya ni siquiera puedes liberarla. Lo tenemos claro. Cuando esto programa... pasar a vuestro propio destructor, ¿vale? Que va a decir qué operaciones se han llevado a cabo cuando deje de referenciarse el objeto. Simplemente cuando tú coges una referencia la pones a null, entonces ese objeto ya es como si no existiera, tú no tienes ninguna manera de acceder a él, por lo que hemos explicado antes. Ese objeto, cuando pasa el recolector de basura, lo limpia. Y ahora, dudas o preguntas. Si os ha quedado alguna duda... ¿No te has enterado de nada? Bueno, claro, que tú... Es verdad que has llegado tarde. Pero los demás que no han llegado tarde... ¿Te has enterado? Va a ir uno por uno, tío. No, yo a ver, como nadie me contesta ni nada, pues yo estaba diciendo, a ver... No, era claro, conforme han ido saliendo dudas. De todas maneras, que ahora se va a hacer un ejemplo. Espera, Si no te caes, no da tiempo. ejemplo de ejemplo. Vamos a ver con atención, seguidlo con atención, pararnos cuando tengáis dudas, intentadlo hacer vosotros también y recordad que la información de la charla se va a dejar en la página, ¿vale? ¿Y a mí se pone el detengan? No, lo he quitado eso. Joder, pero está bonito. Vamos a hacer algo, ¿no? Venga. Quitamos lo importante. Se va a dar un motivo yo. Se va a partir gracioso. Pues lo ponemos tu portátil aquí. Como veis, tenemos problemas técnicos.
cómo sale. No me puedo conectar a internet. Espera, que voy a aprovechar. ¿Te ven así de grande? ¿O lo pongo más? A ver cuánto texto la ves, Sí. Vale, bueno, pues... ¿Habéis hecho alguno el Visual Studio ya? Tú no cuentas. Y tú más todavía. ¿Los demás? Estamos de Bueno, tío. Bueno, hombre, No, pero hago algo de eso, yo qué sé. Bueno, Visual Studio es una herramienta de verdad potente, o sea que en realidad conviene usarla. Es muy cómoda. comprar Visual. Por cierto, en el club las licencias de Visual Studio pues se reparten ahí. Bueno, No hay que pagar por él. vamos para allá. Bueno, empezando por el principio, vamos a crear un proyecto, ¿vale? Archivo, nuevo, proyecto. Antes de hacer aplicación para Windows. ¿Estás con el Visual Studio o con el César? Con el Visual Studio con César. vale. ¿Vale? Bien. Vamos a crear una aplicación para Windows. Le ponemos un nombre. Si tú lo vas a ir haciendo, ¿no? Sí. Si te vas quedando atrás, pues ve diciéndome. Si tenéis hambre, pues nos hacemos la pose de bocadillo. ¿Qué? ¿Yo qué? Que tú invita a merendar. Pues vaya hasta de comer. Y como vamos a hablar de personas, pues la llamamos gente. ¿Vale? No, lo digo en serio, no llevo un duro, ¿eh? No puedo ni a café. Bueno, para empezar, y porque somos muy pros para hacerlo con consola, vamos a ponernos algo para que sea largo. Entonces está por aquí. Joder, perdón. Bueno, multilínea porque si no quedamos con la línea, ¿vale? Esto en realidad no viene mucho. Te voy a decir una cosa, lo mejor es que lo sigas, ¿eh? O sea, que no tampoco te molestes mucho. También en muchos casos tampoco. Tampoco te molestes mucho. También, ¿sabes? Pero tampoco, no sé, eso te va a gustar. Esto es simplemente para que tengamos algo pasar a los resultados. Esto me recuerda a una charla que hicieron hace poco, ¿no? ¿Vale? Esto es simplemente para tener una interfaz tal cual. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí, como habéis visto, estoy apuntando todas las cosas que vamos a ir haciendo, o todos los conceptos que me voy explicando, para ahora meterlos aquí. Pues en primer lugar, vamos a empezar por construir nuestra primera clase. Que en un árbol de originalidad, ¿cómo la vamos a poner? Bueno. Esta clase tenemos aquí, como veis la definición de una cosa se llama namespace. Un namespace pues viene a ser más o menos como una colección de clases que tienen alguna cosa en común, ¿vale? Si dijéramos dentro de esa bio, pues meteríamos animales, plantas y cosas así, pues sería un namespace, entre dos. Como si fuese un paquete. Exactamente, es un paquete. Bueno, vamos a ver. Se aburre. ¿Se aburre, hombre? No, es que soy ciega. No se ve bien, lo de atrás lo veis bien. Si yo lo pongo más grande, Lo mejor, mira, Aquí se ve borroso. Subir un poco el tamaño de la ¿por foto. qué no hacemos una cosa? Hay sitios más... ¿se consigue el tamaño de la fuente sin subir la resolución? Bueno, baja. Hay sitios. Yo recomiendo que también hagamos las cosas de forma práctica, porque si ponemos las letras muy grandes,
como comprenderéis, se va a aprovechar un poco a hacer ayer. este caso. Va a quedar muy recargado todo. Personalización. Editor de fuente con la editor de Tamaño. Ah, es que ni siquiera veo aquí una fuente. ¿Así? Muy chico. ¿O más? No sé. No lo he visto. La recomendación es antes para el... Bueno, vamos a empezar. Esto lo vais a hacer vosotros conmigo, no lo voy a hacer yo solo, ¿eh? Que me canso. Bueno, en esto de la ocultación de la información también he de decir que por lo general los atributos de una clase se van a definir como privados, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, para poder acceder a ellos, en vez de acceder directamente, es decir, tú no puedes acceder directamente a mi cuenta, sino que tienes que decirme a mí que yo vaya a mi cuenta. Por explicarlo así de alguna manera. Definíamos métodos para poder acceder a ellos, ¿vale? Imaginaros, Bueno, para empezar, imaginaros que hacemos una cuenta corriente y ponemos todos los atributos a public, ¿no? una persona tiene nombre, ¿no? Entonces, como es privado, no se puede acceder desde fuera, solo desde la clase. Para acceder a esta propiedad, vamos a definir una cosa que se llama esto se llama propiedad en César, creo, ¿no? Comparencia con llaves, que siempre lo olvido. ¿Cómo? Sí. Perdón. Te decimos. Nosotros vamos a ver que el nombre solo lo puedes decir, tú no puedes cambiarme el nombre desde fuera, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Simplemente hemos definido una propiedad que se llama nombre, que con get le hemos dicho que podamos coger y tomar el valor. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Simplemente tenemos el lenguaje. Eso no le faltaría tapado para esto, hacia arriba, tapado de nombre. Es que no, Es que no es un método, es una propiedad. Tiene la única función, mira, para que tú lo veas, sería algo parecido a coger y hacer así. ¿Vale? Esto que he puesto aquí y esto de aquí abajo es lo mismo. Solo que esto sería un método y esto funciona de una manera un poco diferente, pero tiene la misma función. Básicamente es para utilizar los atributos, pero limitando el acceso que se tiene a los mismos. Exactamente. Es decir, como solo nos interesa que solo se pueda leer pero no se pueda cambiar, definimos que solo es de solo lectura. ¿Vale? Bien. ¿Qué más cosas tiene una persona? Podemos decir que puede... Bueno, una cosa muy importante, que era lo que estaba diciendo Antonio antes que dijera. ¿Habéis visto que he puesto aquí this? ¿Vale? Con this, si pongo punto, me deja por embustero y me quedo en su puta madre. Es porque todavía no está... Vamos a ver. Ya, se puede caer. Porque no está dentro. Venga, si lo pongo aquí y pulso punto, automáticamente voy a ver que me salta el chivato con las cosas de la clase. ¿Por qué? Porque this es una autorreferencia. Me estoy referenciando a mí mismo. Claro, es cuando dentro de la clase hablamos de nosotros mismos, digamos. Bueno, utilizamos... Es como decir, como cuando... ¿Cómo decirlo? Bueno, ¿qué más cosas Dices esto, tenemos? para nos entendamos, esto, ¿no? Da muchas listas. Más cosas. Vamos a decir, va un poquito más rápido, que tenemos... Vamos a definir de todas formas, ¿vale? Esto vamos a hacerlo protected.
Y Público, algo, ¿qué pagamos público? algún atributo de una persona que pueda ser cambiado por... El modo. Te ponen los demás. ¿no? ¿Vale? Bueno, cosas que hace una persona. Vamos a ver. Pues tenemos. ¿Qué puede hacer una persona? Pues hablar. Una pregunta. Sí. Al principio de la clase has puesto private nombre. Sí. Eso, y lo pones private para que solo el propio objeto se pueda cambiar el nombre. Exactamente. Son las posibles de la propia clase. Y luego haces otro atributo que es nombre con mayúscula. Esto no es un atributo, es una propiedad. Fíjate que tiene un tipo de retorno. ¿Vale? Estoy haciendo aquí un return. Lo que Este está explicando antes. es una facilidad que te da el lenguaje para establecer los permisos sobre los atributos, ¿vale? Es decir, tú directamente, la tónica general es que tú la declaras como privado y luego tú defines si quieres que sea solo lectura, solo escritura o lectura y escritura, ¿vale? Has visto el método escrito antes, ¿no? Que es equivalente a esto, simplemente una especie de atajo que te da el lenguaje para que tú defines una propiedad que en realidad representa a un método para sacar el nombre, ¿vale? Si lo vais a ver más claro, lo hacemos todo con métodos, como vosotros me digáis. ¿Lo preferís así? No, porque no lo pienso, a lo mejor si se puede comer, no. Ahora tú verás eso. Bueno, venga, pues empezamos así, si lo es más fácil también. Bien. ¿Qué más cosas va a hacer una persona? Esto has dicho bien lo equivalente al otro, ¿no? Lo que acabas de cambiar. Sí, sí. Vamos a decir, por ejemplo, una persona digiere. No, una pregunta. Déjame. Bueno, como estáis viendo aquí, no sé si habéis estado antes en otras charlas, pero estoy utilizando la cadena como un tipo básico, ¿vale? Para operar directamente sobre ella. En este caso, una cadena no es un objeto. Que no es lo mismo una cadena así que una cadena así, ¿vale? Eso sí sería más. Bien. Bueno, que comentaba antes que para definir las clases hay que apoyar estos tipos de datos que esto es lo que comentabais antes, que incluso para definir la clase que habéis dicho que era la unidad básica de programación, por decirlo de alguna manera, os tenéis que basar en los tipos de datos. Claro, es que vamos Sin embargo, hay lenguajes que, por ejemplo, Eiffel, que sí, que solo utilizan eso. solamente no utilizan No hablo de cómo hacen porque nunca he visto un programa, pero... que es que el tema del string es una facilidad que te da el lenguaje. Que considera un tipo básico. Y para definir la clase da igual que esté intercalando atributos con métodos. Sí, el orden da igual. Vamos a decir. No lo vais a ver. Voy a compilar igual. Habéis visto la forma de escribirlo, de mostrar la cadena. No, me cae bien. No sé exactamente cómo decirlo.
Sí, que se hace sin printf, por ejemplo, ¿no? No quiero decir nada porque eso suelo preguntárselo mejor a Juan. O sea, aquí tendríamos un equivalente al printf que sería... No te estoy imprimiendo por la sencilla razón de que ahora voy a coger y lo voy a imprimir en el cuadro de texto, ¿vale? Si no, podría hacer el equivalente al printf, ya que lo has sacado. Es el Telegram. Es console.writeline, ¿vale? Bueno, Braille... Eso te mete un salto de línea fina. Exactamente. Está Braille y Brailleline, ¿no? Lo de por ahí atrás, si tenéis que tener más elegir, si me equivoco me decís algo, ¿vale? Tienen libertad de cargar. Bueno. Si sale bien esto, para los dos, pero si sale mal, para Juan. Ya tenemos cosillas, ¿no? Para hacer. Bien. Tenemos comer, tenemos digerir. ¿Cuánto eso? Bien. Vamos a acercar esto algo ya, ¿no? Como veis, ya tenemos definido una clase que es persona, que hace cosas. Y tiene atributos y tiene comportamiento. ¿Vale? Bien. A continuación, vamos a... Esto que tenemos ahora es la clase. Es decir, la definición. Ahora vamos a usarla. Si yo me voy aquí, vamos a definir lo que hace el botón, ¿vale? Por ahí tiene solo... Vale, vamos a empezar. Definimos una persona que se llama Juan. Es original, ¿eh? Antes vamos a empezar así. Juanmi. Tenemos también nuestro objeto texto, ¿vale? Que es nuestro cuadrito de texto. Que no tenemos que crear ni instanciarlo ni nada porque lo hemos dibujado. Se instancia automáticamente. Está por aquí en la derecha. Bueno, pues texto. Nos dice el chivato que tiene una propiedad que se dice text y lo vamos a añadir. Bueno, más igual a lo mismo bajar texto.text y hacerle más igual a texto.text más otra cosa. Es que me he perdido un segundito de cuando estabas definiendo la clase, ahora que habéis pasado esto, es que no sé dónde, entonces ya lo mismo. Vale, sí, perdona. Antes estábamos aquí, ¿vale? Sí. Esta parte de aquí es donde tengo el explorador de mi proyecto. Que perdona que se me ve completamente eso. Entonces, si yo me vengo aquí a Form, ¿vale? Le pincho y saco la pista de diseño. Pinchando la parte sobre el ratón, automáticamente me doy al evento relacionado con el botón, que es el clic. A lo mejor no deberíamos haber usado... Sí. Lo he hecho así simplemente porque lo vamos a hablar más rápido. Bueno, pues esto le añado. ¿Vale? Bueno, voto a favor y en contra. ¿Esto funciona? ¿Quién diga la respuesta correcta? Sea la camiseta, que ya están ahí para regalar. No, porque no se ha creado, no se ha instanciado Juan. Venga, de una camiseta. Perfecto. Ya te lo para allá, tío. A ver, pilla. Manolo, ya te lo dejo para allá. Te digo. Vale, bueno. Venga, entonces estamos a hacer, como bien ha dicho, crear una persona. Yo pensaba que no me estaban entendiendo, pero sí, esto se acuerda de la instanciación. Con esto damos nuestra nueva persona, ¿vale? Habéis comentado antes que era el constructor y ese se crea automáticamente, ese método se crea automáticamente al hacer la clase, ¿no? Exactamente. Este es el constructor por defecto, no tiene parámetros, va a estar vacío por dentro. Bueno, yo estoy presuponiendo que todos habéis hecho C alguna vez, ¿no? Sí. Sí, ¿no? No sé ninguno del primeros cuatrimestres. Vale. Tú sabes. No me entra. Bien. Bueno, esto, cuando lo ejecutemos, va a tener una cosa particular. Vaya, entre otros errores.
Hostia. ¿Qué pasa? Se me ha olvidado para mí. ¿No se va a picar más igual a la cadena? Sí, no lo olvidas tocar. Ahora que has cambiado tu compilador. Ya está. Cuando le doy aquí, ¿qué va a pasar? Lo que hemos visto, ¿no? Creamos una referencia automática, o sea, instanciamos el objeto, enganchamos ese objeto a esa referencia y añadimos el nombre de ese objeto a la referencia. Le damos y... Si no le asigna un nombre. Te queda la camiseta, ¿eh? Tú no puedes hablar. No, hombre, pero habrá que darle camiseta. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Por lo que ha dicho Miguel. No me voy a darle camiseta. Dale una camiseta. ¿Qué nombre le vamos a sacar si no hemos puesto ninguno? Entonces diréis vosotros, ¿y dónde nosotros le ponemos el nombre al tío? Pues... ¿cómo se le pone el nombre? Bueno, por lo menos PHP son muy chulas. Cuando en la clase no se lo tienes que poner en las personas en concreto, no en todas las calidades. Sí, sí, pero ¿cuándo le asignas tú el nombre de la persona? O sea, una persona, ¿cuándo le pones tu nombre? ¿Y eso cómo lo llamamos eso? Ahora. Por camiseta, ¿no? Te pasa que estamos sin ninguna. No, yo creo que no se Bueno, puede. La verdad es que como no habéis sé. visto, todos llevan Tenía que haber contestado otro, la verdad. la ocultación, o sea, si son privados públicos protegidos, lo que devuelven y el nombre, ¿no? Vale, esto lo vamos a poner más para abajo, que si no, no se cabe. ¿Qué sería? En vez de que sería un put, ¿no? Entonces cogemos y decimos public. Los constructores no tienen tipo de devolución, ¿vale? Entonces y se llaman igual que la clase. Persona y le ponemos con esto ya vamos a decir this. Nombre igual a nombre. Y ya que lo construimos. Y con esto que estamos estableciendo una diferenciación. Este nombre de aquí se refiere al parámetro y este al atributo de la clase, ¿vale? Si no os queda claro así, le pongo otro nombre para que no nos liamos. ¿Vais bien? Bien. ¿Me puedes repetir eso? Lo de en cuenta de que no hace sin edad y sin Que bote. this.nombre Sí. es el nombre de aquí arriba. Y este de aquí hace referencia al parámetro. ¿Vale? Van a hacer De esa manera no te tienes que calentar la cabeza poniendo los parámetros otro nombre diferente al de los atributos en sí. Ahora una cosa, ahora mismo nacería con edad cero, ¿no? No, Y sin mote. Si lo hago sin parámetros, coge directamente el nombre que yo estoy, de cuando estoy declarando, lo que decir. En ese Cuando caso, estoy pues haciendo sería el- posiblemente el nombre. Ahora la madre le tendrá que poner algo así como un cacahuetito o algo así. Bien, volviendo a nuestro Ahora ya esto, automáticamente al hacer esto, ya este constructor ya no nos vale. Porque ya lo hemos, como os hemos dicho, eliminado. Entonces ahora necesitamos un nombre. ¿Cómo se llama el tío? Pues Juan. Entonces ahora cuando lo ejecutemos, ya sale el nombre. Pero ¿hay alguna forma para construir los intermedios y meter parámetros algunos? ¿Verdad? ¿Hay alguna forma para poder construir sin intermedio y meter algún parámetro? Es decir, que tú ya lo tenías de antes. Sí, claro, por supuesto. Tú ten en cuenta que aunque nosotros le hemos puesto esto, también podemos coger y decir, no queremos parámetros, Y directamente donde pone nombre le pone y el... donde pone nombre, como Juan.